Es la esencia de la fe, parte número 4. Vamos a empezar a leer ya lo que tiene que ver con Hebreos capítulo 11 a partir del verso 6. No significa que vamos a leer el capítulo 11 de seguido, vamos a ir haciendo las pausas en cada verso y vamos a ver los personajes que están en ese testimonio de fe que está, donde la gente le llama los héroes de la fe, pero mis hermanos, ustedes van a aprender junto conmigo, o vamos a aprender, que ellos no son los héroes de la fe, son beneficiarios de la fe, que ni usted ni yo somos héroes de ninguna fe, nosotros somos beneficiarios de lo que el Señor hizo. Pero tenemos que entender que la fe, y es lo que hemos venido estudiando, venimos aprendiendo. En el verso 6, el texto de Hebreos dice así, en el capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Leo la primera parte y vemos la palabra imposible. Cuando usted escucha algo imposible, pues lógicamente se sobreentiende que no hay ninguna posibilidad para poder agradar a Dios si no se tiene fe. O sea, es imposible agradar a Dios si no se tiene fe. Pero ¿qué es entonces eso? Porque si yo no tengo la fe que debo de tener y me acerco a Dios sin la fe que corresponde, yo no le voy a agradar aunque me acerque de la mejor forma. Un ejemplo de ellos es que en la segunda parte dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busquen. Entonces esta parte, creer, lo que se ha considerado y se considera que es un asunto del intelecto, que yo sé que Dios está ahí, le estoy orando ahí y estoy hablando con Dios en donde Él esté, viendo a Dios como un concepto, no como una persona. Entonces, si yo me acerco a Dios y creo en Dios con fe, yo lo voy a agradar. Pero resulta que los demonios creen y tiemblan. Esto es algo que nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Creen y tiemblan. Significa que cuando los demonios ven a Dios pasar, como pasó el Señor Jesucristo, y ellos se asustaron y le dijeron al Señor, hijo de David, que si venía a atormentarlos antes de tiempo, porque ellos saben que tienen un destino, tienen una condenación eterna. Entonces ellos dicen, ya viene a mandarnos al fuego eterno. Y ellos se asustan donde ven a Jesús, porque saben quién es Jesús. Ellos lo vieron en los cielos. Satanás sabe quién es Jesús. Es más, Jesús dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo. Ellos lo conocen, ellos conocen al Hijo, ellos conocen al Padre, y ellos conocen la persona del Espíritu Santo, los demonios. Entonces cuando ellos ven a Jesús, cuando ellos lo ven pasar en ese momento, o cuando ellos experimentan la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ellos tiemblan. Y es interesante porque ellos tiemblan ante la presencia del Señor, y nosotros que suponemos o decimos que Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo, no temblamos en el pecar, no temblamos en el blasfemar. Entonces, si fuera un asunto de creer en el intelecto, entonces los demonios creen más que nosotros. ¿Y por qué creen más que nosotros? Porque ellos delante de la presencia de Dios tiemblan, mientras que nosotros no. Entonces ese creer que está ahí no es un creer del intelecto, no es solamente creer en la mente. Y digo solamente porque hay que creer en la mente y hay que creer en el corazón, pero no solamente en la mente. Por eso es que la forma de creer es necesaria para poder acercarnos a Dios y poder agradarlo, la forma de creer. Pero eso tiene que ver con la forma de pensar y con nuestro interior, con nuestra identidad, con lo que hay en nosotros, el sello que haya en nosotros, sello que no tiene los demonios. Los demonios no tienen el sello del Espíritu Santo. Entonces, más que creer en el intelecto, en la gnosis, es algo que tiene que ver con creer más allá del conocimiento. Y eso es lo que hemos venido estudiando como la expectancia de la fe. De hecho,
creer en Dios no es obedecer, aunque tenemos que obedecer si creemos. Es un resultado de la salvación, es un resultado de que hayamos sido sellados por el Espíritu Santo. Pero el obedecer, hay personas que obedecen, lo dice el Señor al final. En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos personas, expulsamos demonios. Y es interesante cómo el Señor, de una forma lapidante, les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, y los manda al infierno. Porque no es hacer. Perdón. De ahí, mis hermanos y mis hermanas, de ahí la importancia de entender que la fe no es por obras. Aunque las obras son un resultado de la salvación. O sea, una persona que es salva, una persona que es sellada por el Espíritu Santo va a tener frutos del Espíritu Santo, va a tener una respuesta del Espíritu Santo. Pero una persona que hace cosas buenas no le identifica que tenga el Espíritu Santo como Salvador. No le da esa identidad. Entonces, cuando el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos empieza a describir este pasaje de esos héroes de la fe, que les decía yo que no son ellos los que deben ser exaltados, aunque en ellos se puede ver al que se exalta, al exaltado. Dice muy claro, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, es un imperativo, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Ahí viene otro punto, que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardón? Un galardón es un premio. Un galardón es cuando se le da a un soldado una medalla. Un galardón es cuando una persona está en el colegio o está en la escuela y saca buenas notas y le reconocen esas buenas notas. Eso es un galardón. Pero mis hermanos y mis hermanas, una de las cosas que nosotros debemos, imperativo, es necesario cuando nos acercamos a Dios, es que Él nos va a dar a nosotros no solo un premio, sino debemos de creer que Dios nos va a dar también disciplina. Que Dios es justo, que Dios no deja al impío sin su justo castigo, y el impío no solamente es el que no cree en Él, sino el que cree en Él y no hace lo que corresponde. Eso es una persona necia. Necio es aquel que sabe hacer lo correcto y no lo hace. Entonces, mis hermanos, nosotros no debemos de creer que Dios nos va a dar a nosotros solo lo que nos haga sentir bien, lo que nos haga a nosotros darnos por satisfechos en nuestras oraciones, sino que el Señor nos va a dar a nosotros lo que conviene, lo que nos conviene para la edificación del alma. Y entonces Él, una vez que nos permite a nosotros pasar por ese proceso que vamos a leer en todo el capítulo 11 de Hebreos, que se llama disciplina, que se llama aflicción, que se llama prueba, todo eso, cuando nos permite pasar por eso, lo que saca de nosotros es lo mejor de nosotros. Por eso en el Apocalipsis, cuando Él habla a las iglesias, Él habla de el fuego que va a consumir todo lo que hay. Es una manera figurada de hablar, donde se pone hojarasca, que son actitudes malas, conductas incorrectas. Se pone oro, plata, que se refiere a las conductas correctas. Y cuando entra el fuego y empieza a quemar todo, solo va a quedar lo que es las piedras. Solo va a quedar lo que es el oro, lo que tiene que ver con las joyas. Bueno, yo debo de creer que Dios va a santificarme a mí, va a purificarme a través de su soberana voluntad, antes de entrar al reino de los cielos. Mis hermanos, esto es algo que la gente por lo general no acepta. La gente espera que Dios le evite el dolor al que es creyente, le evite la aflicción al que es creyente. Y déjeme decirle, mis hermanos, que si usted lee en toda la Biblia y lee en todos estos hombres y mujeres que estamos leyendo aquí en el capítulo 11 de Hebreos, usted no ve que Dios les evitara la aflicción a ninguno de ellos. No se las evitó, pero estaba con ellos en medio de la aflicción. Y cuando dice que Él es galardonador de los que le buscan, entonces debemos de entender que es buscarle en el contexto en que se está hablando, en el contexto en el cual se está desarrollando la historia que está narrando el escritor de Hebreos, en el contexto de la persecución.
de los asesinatos, de las personas que son echadas a los leones, aserradas, quemadas. En ese contexto es donde se busca a Dios. Nosotros buscamos a Dios en el contexto del dolor. Es lo que le dice él a través de Jeremías al pueblo cuando lo está enviando. Jeremías 29, lo puede leer en casa. Cuando lo está enviando a Babilonia, 70 años en cautiverio, le dice: yo tengo pensamientos de bien para con ustedes y no de mal. Se agarra, se descontextualiza eso, se enseña a la iglesia algo que Dios no le está diciendo a ellos, no les está diciendo que les va a evitar el cautiverio de Babilonia, no les está diciendo que les va a evitar que pasen esos 70 años en prisioneros, esclavos, no les está diciendo eso, les está diciendo que ahí donde ellos van a estar, Él va a estar con ellos. Tanto es así que le dice: bueno, trabajen, oren por estas personas, cásense en Babilonia y tengan paz con esas personas, porque en su paz ustedes encontrarán paz. Y Dios les dice más adelante, como le digo, lo pueden leer en Jeremías, capítulo 29, y ustedes le dice: cuando regresen a mí, yo los voy a escuchar, dice, porque los voy a oír de todo corazón. Ese es algo que nosotros tenemos que entender, que cuando buscamos a Dios, Él nos va a dar a nosotros no lo que queremos, sino lo que nos conviene. Y lo que nos conviene es la santificación para poder agradarlo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso significa que crea que Dios le va a dar tanto una bendición como una disciplina. Que Dios no va a escatimar disciplinar a los que le aman. Porque Dios dice muy claro que Él al que ama lo disciplina, como el padre al que ama disciplina a su hijo. Entonces yo debo de entender claramente que acercarme a Dios no es acercarme con una expectativa humana, sino con una expectativa divina, con una expectativa de una mente que quiere agradar a Dios. En Éxodo, en el capítulo 33, voy a leer de seguido y voy a hacer un énfasis en el texto. Dice así, verso 17 del Éxodo 33: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Aquí vamos a hacer una pausa, porque si usted lee fino, usted ve con quién está hablando Moisés, o quién le está hablando a Moisés. Jehová dijo a Moisés. ¿Quién está hablando? Jehová. Esto es muy importante, se da en el capítulo 34 también. Jehová hablando con Jehová, se da delante de Abraham, cuando Jehová pacta con Jehová delante de Abraham. Y aquí usted ve, Jehová le dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Jehová va a pasar delante de Moisés proclamando el nombre de Jehová. ¿Leyeron conmigo fino? Ve cómo hay que ponerle atención a cada línea. Es Dios revelando a Dios. Es Jehová revelando a Jehová. Ahora vamos a volver a eso. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Seré clemente para con el que seré clemente. O sea, en otras palabras, voy a tener misericordia con quien yo quiera. Y voy a tener clemencia con quien yo quiera. ¿De qué está hablando él? De soberanía. En otras palabras, Jehová está diciendo ahí: yo voy a hacer como yo quiera. Dijo más, escuche lo que le dice Jehová a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y morirá y vivirá. Aquí hay una serie de aspectos que la gente empieza a preguntarse: pero Moisés vio a Dios. No, Moisés no vio al Padre. Y no vio al Padre porque
esta persona que está hablando con él no es la persona del Padre. Ahora no nos pongamos a hacer mentalmente una separación todavía. Esperemos ahorita llego a un punto donde vamos a hablar de Elohim, de la persona del Padre, la persona del Espíritu Santo, la persona del Hijo. Lo voy a decir en el orden correcto: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Entonces le dice: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová. Pero ¿cuál Jehová está hablando? El que le está hablando a Jehová. El que le está diciendo a Jehová que Él es el que proclama la misericordia. Y dijo Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Escuche, a ver si se acomoda en el escenario. Él lo lleva a la parte más alta de la montaña, la peña. Busca una especie como de cuevita, una hendidura, lo mete ahí y pone la mano sobre él, sobre Moisés, para que no le pase nada, para que no se muera. Esto solamente lo que está enseñándonos a nosotros es una figura que está en el tabernáculo. En el tabernáculo hay un arca. Dentro del arca está el maná que el hombre o el pueblo de Israel rechazó, que es la palabra de Dios. Está la vara que reverdece, que se refiere al sacerdocio que el hombre rechazó. Y está la ley del Señor, que son los 5 libros del Pentateuco que el pueblo de Israel rechazó. Al haber rechazado estas 3 cosas: sacerdocio, que representa a Cristo; al haber rechazado el pan, que representa la palabra de Cristo; y al haber rechazado la ley, que representa la instrucción, las demandas de Cristo, de Dios, el hombre se pone en una situación de juicio, de ser destruido. Entonces eso se mete dentro del arca. 2 querubines están encima, que son los que tienen que destruir, en Apocalipsis tienen que destruir la tierra por la infracción que se hizo en estas 3 áreas. Pero en lugar de destruirlo, cuando ellos están viendo hacia abajo, en lugar de destruir al hombre por lo que está ahí, ellos no pueden ver la infracción, ellos no pueden ver la ley, no pueden ver el pan, no pueden ver el pan en sí, el maná, ¿verdad? No pueden ver la vara, no pueden ver eso porque está con un propiciatorio, o sea, es una tapa de oro sobre la cual se pone sangre. Entonces ellos solo pueden ver la sangre de Cristo. Entonces esta imagen que estamos aquí viendo, entendiendo que le está poniendo una mano para que el pecado de Moisés no haga que la gloria de Dios que está pasando. ¿Y quién es la gloria de Dios? Pregúntese. La gloria de Dios es la persona del Hijo. Eso, la gracia, cuando hablamos de gracia, significa gloria en descenso. Entonces dice el verso 20 de Éxodo 33: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a ti, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. ¿Dios tiene mano? No, no tiene mano. ¿Dios tiene ojos? No, no tiene ojos. Esto es una forma de explicar desde lo que entendemos, lo que no entendemos de los cielos. O sea, lo que está hablando es de la protección que Dios hace con Él mismo para que nosotros no seamos destruidos. Una vez recuerdo una predicación del hermano René. Eso me quedó grabado a mí, de verdad que me gustó mucho la figura que él usó, porque él hablaba de que para acercarse al sol tiene que haber otro de la misma naturaleza del sol. Si se acerca a la tierra es destruida, si se acerca a la luna es destruido. Tiene que ser de la misma esencia, de la misma sustancia, para poder que el sol no destruya. O sea, el sol más bien se integra si es el sol acercándose al sol. Estamos hablando solamente de una figura que él usó, no es algo que podamos decir que va a pasar, pero lo que rescaté es sobre la esencia. Para acercarse a Dios hay que acercarse con la esencia de Dios. Nosotros estamos estudiando la esencia de la fe. Para acercarse a Dios hay que creer que le hay, pero no nuestra fe, con la esencia de la fe. Para acercarse a Dios hay que acercarse con la sustancia de Dios. Y eso es lo que está pasando aquí. Dios está protegiendo del mismo Dios
a Moisés. Es la figura del arca, es la figura del propiciatorio, es la figura de Jesús revistiéndonos a nosotros para no ser destruidos cuando nos acercamos al Señor, en oración, en adoración, como nos acerquemos. Nosotros no podemos estar delante de Dios. No podrán ver mi rostro porque no verá hombre, no me verá hombre y vivirá. Y hombre se refiere a hombres y mujeres. No está hablando del hombre como varón, sino está hablando de la humanidad. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, aquí podemos ver cómo la protección de Dios con su mano no permite que Moisés sea consumido. Después le dice: apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Apartaré mi mano es: voy a permitirte ver mi gloria. Eso es lo que está diciendo, que veas un poquito de la gloria mía. Voy a apartar mi mano es: te voy a dejar observar un poquito de la persona mía. Un poquito. ¿Cómo hacemos nosotros para poder ver a Dios? ¿Cómo hacemos nosotros para poder disfrutar de la presencia de Dios? ¿Cómo hacemos nosotros para acercarnos al Padre, a Elohim? A través del Hijo. Es la única forma, porque si no nosotros estaríamos destruidos de manera inmediata. Porque no nos podemos acercar ni personalmente ni espiritualmente, de ninguna de las dos formas. Porque nosotros, para acercarnos a Dios, tenemos que acercarnos a través de su propia esencia. Por eso yo le puse a estos estudios la esencia de la fe. Yo creo que conforme vamos avanzando, va quedando un poquito, una gotita de la esencia de la fe, que no somos nosotros. Nosotros disfrutamos de esa esencia. Y ese grupo de personas disfrutan y disfrutaron de esa esencia, de ese testimonio. Lo que pasa es que Dios a nosotros nos da destellos de su apariencia. O sea, nos enseña verdades de Él mismo a través de figuras que nosotros conocemos. Eso le pasó a Ezequiel. Le pasó también a Juan. A Ezequiel le pasó cuando él empieza a describir la gloria de Dios, porque así es como Ezequiel dice: vi la gloria de Dios. Y le pasó a Juan también en el Apocalipsis. Leamos a Ezequiel un poquito. Ezequiel capítulo 1, versos 26 al 28. Voy a pedir, mis hermanos, que presten atención a lo que puse en amarillo, a lo que resalté. Porque cuando Ezequiel empieza a describir la gloria de Dios, porque así es como lo dice él, que vio la gloria de Dios, cuando empieza a describir la gloria de Dios, no dice que eso es la gloria de Dios, no lo dice así. Está usando de una manera las palabras más cercanas que él pudiera utilizar para hablar de esa gloria que estaba él experimentando. Dice en Ezequiel capítulo 1, verso 26 al 28. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía, preste atención a eso, parecía, no dice que vio algo que es, dice que parecía, de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, apariencia como apariencia, nuevamente la palabra, de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes del día, que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. ¿Qué es lo que está utilizando él? Está usando semejanzas, no está diciendo que eso era así. En Apocalipsis es exactamente lo mismo. Cuando en el capítulo 1, en el verso 14, Juan habla de la gloria de Dios, dice: su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana. Ahí está la semejanza. No dice que era blanca lana, porque Dios es espíritu. Como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece. ¿Qué es lo que está haciendo Ezequiel y Juan? Están haciendo sus mejores esfuerzos
inspirado por el Espíritu Santo, para tratar de que nosotros entendamos la persona de Dios, la persona de Elohim, a través de la descripción que ellos hacen. Pero no está diciendo que ese es Dios y que es así. Está diciendo que eso que ellos están describiendo es lo mejor que ellos tenían en ese momento a través del Espíritu Santo para explicarnos a nosotros la gloria de Dios. Este lenguaje simbólico, mis hermanos y mis hermanas, es utilizar palabras de cosas que existen para poder enseñarnos a nosotros de algo que no podemos ver, que existe, pero que existe en el reino espiritual, que no lo podemos ver. Dice nuestro hermano Pablo que nosotros tenemos una pelea, no contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en los lugares celestiales. Si usted pudiera en este momento poder observar a su alrededor, usted vería huestes espirituales negativas tratando de distraerle, tratando de ponerle algo para que usted no pueda escuchar el mensaje, tratando lo más posible de que usted no conozca a Dios. Esa es la lucha que hay. La lucha no es contra personas, es contra huestes espirituales. Y ellos, tanto Ezequiel como Juan, de la manera más que ellos pudieron tener, más más clara, si podemos decir, para explicar justamente la existencia, el lenguaje humano de algo que no se puede presentar. Pero cuando llegamos a Cristo, cuando empezamos a hablar de Jesús, cuando empezamos a hablar de la persona del Hijo, entonces nosotros empezamos a ver la razón por la cual Dios se reveló a través del Hijo. Para que podamos entender, para que podamos reconocer en Jesús la voluntad del Padre. Colosenses en el capítulo 1 dice así: Él es la imagen del Dios invisible. Escuche, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora no, aquí es algo que nosotros tenemos que prestarle atención. Él no dice que es la semejanza del Dios invisible, como estaba hablando de la gloria de Dios descrita por Ezequiel y la gloria de Dios descrita por Juan. En este caso, el hermano Pablo está diciendo que Él es, hablando de Jesús, la imagen del Dios invisible. No es semejante a, Él es. Esto es algo claro. ¿Cómo yo puedo recibir eso? Por fe. No lo puedo explicar, pero lo recibo por fe y ahorita vamos a llegar a eso. El primogénito de toda creación. ¿Qué es el primogénito de toda creación? A ver si les explico esto. El hombre está compuesto por 2 cromosomas, XY. La mujer está compuesta de 2 cromosomas, XX. Quien pasa la herencia sanguínea de un varón a otro, la herencia de lo que es la parte del ADN de la sangre, es el hombre, en el cromosoma Y. Ahí entonces se traslada de hombre a hombre, de hombre a hombre por generaciones. Cuando el Señor dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación está hablando que es el primer gen. O sea, significa que quien va a pasar ese gen de uno hacia otro, de un varón por las generaciones, una vez que Él nace, es Jesucristo, porque Él es el primero en tener esa genética. ¿Por qué Él tiene esa genética de primero? Porque tomó a María, el óvulo es perfecto. El óvulo no tiene contaminación. El óvulo se contamina cuando entra el espermatozoide, el cigoto. Entonces la mujer se contamina donde es fecundada por el varón, el óvulo. Sea niña o sea niño. Se contamina donde el cigoto del hombre entra, donde el espermatozoide del hombre viene y fecunda a la mujer. El Señor le había prohibido al rey tomar la posición dentro del trono de David, y también había una prohibición, o sea, básicamente una prohibición moral, lo mismo que para Salomón, lo mismo que para David. Ellos como personas imperfectas no podían pasar esa genética, ese ADN.
Y no podían, no solo por su imperfección, sino por la imperfección que viene desde Adán. Ese gen que va pasando de generación en generación hasta el día de hoy, eso no era posible para Cristo, no, se hubiera contaminado. ¿Cómo resuelve Dios eso? Bueno, entonces resuelve que antes de que José venga y fecunde, embarace a María, lo hace el Espíritu Santo y José queda de lado. Y Jesús nace sin la genética humana. Es hijo de hombre por el óvulo de María, pero no es hijo de hombre en la herencia de la sangre, que es la que traslada la imagen del pecado de generación en generación. Entonces él dice en Colosenses 1, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí empieza una generación nueva en Jesús. Pero él no tiene hijos, él no tiene descendencia en cuanto a la carne, porque él es crucificado, él muere, porque sus hijos no son de la carne. Él no venía a procrear con una mujer, él venía a que nos multiplicáramos a través del sacrificio y que nos multiplicáramos a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que puso la semilla en María es el Espíritu Santo que pone la semilla en usted y a mí. Y eso lo hace el primogénito de toda creación. Porque en él fueron, y escuche, no hay semejanzas ahí, sino hay imperativos, ahí hay calificaciones directas, en él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Jesús, la persona del Hijo. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ahí le está dando no solo la esencia de ser el primer gen en la nueva creación que sale a través de su muerte y su resurrección, sino que también lo lleva al Señor hasta el Edén, creando a todo el mundo, cuando él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Lo lleva hasta allá. Por eso dice que él es antes de todas las cosas. O sea, ahí habla de la preexistencia de Jesús, de Cristo. Y todas las cosas en él subsisten. Esta palabra subsisten, no la olviden. Ahorita voy a poner un video y van a prestarle atención a esta palabra subsisten. ¿Qué significa subsistir? Que existe por sí mismo. Nadie le dio la existencia, sino que en sí mismo existe, ha existido y existirá. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, él es el que inicia esa creación, ese grupo de personas, que es la iglesia, y inicia con esa nueva generación. Por eso él es el nuevo Adán. Solo que Adán pasaba en medio de la sangre el pecado, y el Señor pasa a través del Espíritu Santo la salvación. El que es en el principio, el primogénito de entre los muertos. Primogénito entre los muertos significa el primero de los resucitados. Significa que al él morir y resucitar, nos hace a morir a nosotros y resucitar en él. Para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, o escuche, le agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. ¿De qué está hablando? De el Padre en el Hijo, que es la esencia del Padre, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante su sangre. En Colosenses 1, en el verso 21, continúa diciendo, y le habla ya a los colosenses, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, vea dónde son extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras. Por eso es que, mis hermanos y mis hermanas, la fe no tiene que ver con lo que yo hago, con lo que usted hace. Podríamos tener personas que hacen cosas muy buenas, personas que se comportan de una manera impecable en las familias, en las congregaciones, en todo lado, y ser unos maleantes. Podrían hacer cosas escondidas, o tal vez no podrían hacer cosas escondidas, pero su mente está conectada al mal. Desearían hacer aquello, pero no lo hacen porque si lo hacen, lo meten a la cárcel. Entonces prefiero comportarme bien para que no me metan a la cárcel. Hay un miedo al castigo.
no un miedo a la instrucción de permanecer en santidad. Pero cuando es un asunto de la mente, no son las acciones las que el Señor está viendo, aunque las acciones hablan de la salvación que está en el cuerpo y que hace pensar a esa mente de la manera correcta. Sino que, como dijo el Señor a Samuel, yo no veo la apariencia de los hombres, sino que yo veo el corazón. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué es lo que hace que el Señor venga y nos dé una genética diferente, espiritual? Nos limpie con su sangre, no nos puedan ver los ángeles destinados a la destrucción, porque mientras Él nos tenga cubiertos con su sacrificio, nos tiene a nosotros protegidos, como la mano que tenía Moisés encima de la peña en la hendidura cuando la gloria de Dios estaba pasando. Entonces ahí es donde Él dice, bueno, ustedes van a enfrentar todo lo que vayan a enfrentar, pero no importa lo que ustedes enfrenten, yo voy a hacer que ustedes estén sin mancha e irreprensibles delante de Él. Sin mancha e irreprensibles. Eso es lo que Dios va a hacer. Dice, voy a presentarnos delante del Padre sin mancha e irreprensibles. A mí me gustaría saber si alguno de los que están aquí en la clase no ha pecado este día, o esta semana, o este mes, o la última hora. No se ha enojado, no ha pecado, no ha tenido malos pensamientos. Que está irreprensible delante de Dios. Si nosotros somos honestos, nosotros no tenemos la capacidad de presentarnos irreprensibles delante de Dios. Entonces no es lo que yo creo, no es lo que a mí me parece, sino lo que Dios hizo para que yo pueda estar delante de Dios con esa mano que me protege dentro de la peña, dentro de la hendidura de la peña, para no ser destruido, porque si no, moriría. Pero aquí es donde viene la esencia de la fe en estos textos que estamos desarrollando. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Cuál fe? Además añade, sin moveros de la esperanza del Evangelio. ¿Cuál fe? La fe que se sostiene en la esperanza. La fe que se sostiene en que no es lo que yo hago, sino lo que Cristo hizo. La fe que me habla a mí no de algo que termina, como es un estado, que los estados son finitos, sino de un estatus, que el estatus es algo que no termina, que se mantiene. Eso es un estatus delante de Dios. Una bienaventuranza es un estatus delante de Dios. Cuando dice Dios, bienaventurados los que lloran, porque ellos encontrarán consuelo. No está hablando de los que lloran por pecado, está hablando de los que lloran por la persecución de la causa de Cristo. Y esa bienaventuranza consiste, mis hermanos y mis hermanas, en el estatus. Allá Dios nos ve al final, como obra terminada. Y los que se permanecen fundamentados, firmes en esa fe, ¿cuál es la fe? La fe de considerar que a pesar de mí, a pesar de mis errores, a pesar de lo que yo hago, si Cristo me selló para salvación, si puso su mano sobre mí, si me cubrió con su sangre, a pesar de mí, la fe dice que en la fe de Él, en lo que Él hizo, yo voy a depositar toda mi esperanza. ¿Y dónde encuentro eso? Eso lo encuentro en el Evangelio, que habéis oído, el cual se predica a toda la creación, y subraye toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué es el problema, mis hermanos, que se ha manejado en cuanto a la fe? Se ha manejado y se ha humanizado lo que el Señor depositó como fe. Y cuando usted humaniza algo que el Señor ha hecho, me refiero que Él, siendo la persona de Jesús y en su condición humana, pero sin nuestra genética, porque el Señor no podía pecar, estaba imposibilitado a pecar. Entonces, por mucho que Satanás lo tentara, no iba a pecar. Porque Él es santo, Él es perfecto, Él es inmaculado, Él es Dios. ¿Por qué no podía pecar? Porque estaba imposibilitado ese cuerpo. No estoy hablando solo del espíritu que estaba morando en ese cuerpo, que es Elohim, que está ahí en Él.
No solamente estoy hablando de la imposibilidad del cuerpo como tal, porque tenía una genética diferente a la nuestra, un gen que venía del Espíritu Santo, sino la misma persona de Jehová en Jehová. Entonces nosotros tenemos que estar claros de que no es lo que yo hago, no es lo que David hizo. ¿Cuánto ejemplo ponemos de David? ¿Cuánto ejemplo tenemos de Gedeón? ¿Cuánto ejemplo ponemos de Abel? De todas estas personas que vamos a ir estudiando una a una. ¿Por qué, mis hermanos y mis hermanas, las vamos a estudiar? Para ver dónde radica la importancia que Dios determinó para ponerlos en ese pasaje del capítulo 11 del libro de Hebreos. ¿Por qué los puso ahí? Y yo les aseguro que no les puso por ellos, porque ellos se equivocaron. Abraham se equivocó, Abraham mintió. Entregó a su esposa. Y si no es porque Dios la salva del faraón, el faraón se hubiera acostado con ella. Gedeón terminó haciendo un efod y el pueblo terminó adorando al efod. Sansón terminó pidiendo venganza con corazón vengativo. Jesús no murió así. Jesús murió diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Sansón murió diciendo que me permita vengarme. Pero está en este pasaje de la fe. Todos ellos están en este pasaje de la fe. Porque resulta que nosotros tenemos que ver al que tenemos que ver. Y estamos viendo a la persona incorrecta. Y peor aún, cuando la gente, en lugar de usar los ejemplos que tiene la Biblia de esas personas, se ponen su ejemplo personal, que mi hijo, que mi hija, que mi abuelito, que mi abuelita, y empieza a darle a la iglesia personas con tanta posibilidad de pecar como usted y como yo, igual que ellos. Pero peor aún, porque entonces la gente que pone los ojos en estas personas como pastores, como ministros, cuando caen o caemos, las personas se desaniman, porque resulta que no se puso los ojos en el lugar correcto. Y el lugar correcto no es ni el pastor, no es ni el ministro, no es el predicador, el evangelista, no es Sansón, no es David, no es Abraham. Puestos, dice la palabra de Dios, los ojos en Cristo. Ahí es donde hay que poner los ojos. Bueno, cuando el Señor viene y se presenta delante de los fariseos, ellos le demandan señal. Le dicen al Señor que les dé una señal, como ahora. La mayoría de la gente quiere una señal, a ver si cae lluvia de oro, si se sana mi hija, si se sana mi mamá. Entonces esa es la señal que yo quiero para saber que tú eres poderoso. Si se sana mi mamá, si se sana mi papá, si me sano yo, tú eres poderoso. ¿Y quién dice que Dios deja de ser poderoso si no me sano? O deja de tener gloria. O deja de ser soberano. Ese es el error que nosotros tenemos. Entonces empezamos a poner nuestra agenda por encima de la agenda de Dios. Nuestra voluntad queremos ponerla por encima de la voluntad de Dios y nuestra fe por encima de la fe de Cristo. Nuestra agenda, nuestra voluntad y nuestra fe no están por encima de lo que Dios determina. Y ese es el famoso y súper demoníaco evangelio de la prosperidad, que le da órdenes a Dios. Bueno, en el libro de Mateo, en el capítulo 12, cuando el Señor está hablando acerca de los bienes venideros, de lo que Él está haciendo, los fariseos dicen en el verso 38, Mateo 12, le responden algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Escuche, por favor, y métase ahí. La generación mala y adúltera demanda señal. Señor, si estás en mi favor, por favor, Señor, que me den un trabajo. Así me doy cuenta que me estás respondiendo y me estás amando. Adúlteros, porque están demandando señal. Señor, si estás conmigo, Señor, que se me quite este catarro, esta gripe que tengo, Señor, y así me daré cuenta de que tú estás conmigo. Adúltero, porque estás demandando señal. Señor, si es posible, Señor, que me den un trabajo donde gane más dinero y así me doy cuenta de que tú me estás hablando. Adúlteros, porque demandan señal.
La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la del profeta Jonás. Ah, ok. ¿Y cuál es la del profeta Jonás, Señor? Explícame. Porque necesito aprender de fe. Porque entonces hace la comparación. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, y preste la atención a esto que puse en anaranjado. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces Dios les da un ejemplo a ellos de lo que pueden ver. No en ese momento, cuando Él resucite. Cuando Él resucite y vean que Él fue sepultado y a los 3 días y a las 3 noches Él resucita, eso lo pueden ver. Esa es la fe pragmática. Ellos pueden ver eso. Entonces cuando ellos ven eso, ellos se van a dar cuenta y se van a regresar aquí, a esto que Él está diciendo acá. Se van a acordar de esto que está diciendo acá. Como pasó en Jonás, que estuvo en el vientre del pez, así voy a estar yo en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. ¿Quiénes eran los hombres de Nínive? Los que rechazaban el mensaje al principio de Dios, y Dios les envía a Jonás para que se arrepientan. Esos hombres de Nínive dice, se levantarán con esta generación, o sea, con ustedes que me están pidiendo señal, con ustedes que quieren que yo aparezca haciendo milagros en las iglesias, con ustedes que quieran ver a las personas sanarse. Y mis hermanos, yo no estoy diciendo que Dios nos sane. Estoy diciendo que ese no es lo que debe producir fe en nosotros, que es lo que vamos a ver dentro de unos minutos. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron. Escucha lo que se arrepintieron ellos. A la predicación de Jonás. ¿Qué los llevó al arrepentimiento? La predicación. Y aquí ya compara la predicación de Jonás con la de él. He aquí más que Jonás en este lugar. Ok, esa gente se arrepintió a la predicación de Jonás y le dice, yo soy más que Jonás. Él es Dios. Y después menciona a la reina de Saba. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra, o sea, ella vino de lo más largo del mundo para oír la sabiduría de Salomón. O sea, ella vino para aprender de Salomón. O sea, de la predicación de Salomón, de la enseñanza de Salomón. Y vuelve a decir, he aquí uno más que Salomón en este lugar. ¿Qué es lo que está diciendo él? Lo que él les está diciendo a ellos es, miren, yo soy Dios, les estoy hablando y no se están dando cuenta. Yo soy Dios, les estoy enseñando y no se están dando cuenta. Yo soy Dios y ustedes le creen más a los hombres que a mí. Ustedes le creen más a las tradiciones de los hombres que a mí. Y más que Jonás y más que Salomón, yo estoy acá. Entonces, cuando él viene y les dice que no les va a dar más señal que la del profeta Jonás, ¿a qué se está refiriendo? En Jonás capítulo 1, en el verso 15 dice, una vez que empieza ese gran problema en el barco y está por hundirse y ellos preguntan, bueno, pero ¿de dónde viene todo este problema? Entonces Jonás le dice a ellos que es por él, porque él es hebreo y Dios lo mandó a hacer un trabajo y él no lo está haciendo. Entonces en el verso 15 de Jonás 1 dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. O sea, estos asirios se convierten a Jonás, se convierten a Dios, perdón. Estos asirios se convierten a Dios en medio de la rebeldía de Jonás. Aunque Jonás estaba de rebelde, lo poquito que Jonás les contó que estaba pasando, ellos se asustan y se arrepienten delante de Dios. Pero el verso 17, préstele atención a ese pero que se les va a hacer grande, enorme en la pantalla. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué fue lo que pasó con esos fariseos? Esos fariseos, cuando él resucita, como Nicodemo, como todas estas personas a las cuales les estaba predicando, Pablo dice Lucas dice en el libro de los Hechos que habían fariseos que habían creído y se habían arrepentido. Entonces estos hombres, cuando ven que el Señor resucita,
se acuerdan de lo que les dijo. Y se acuerdan de lo que dice Jonás. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿Qué es lo que ellos están viendo ahí? Ellos lo que están viendo ahí, mis hermanos y mis hermanas, es el gran pez. Porque así como había un pez preparado para esa ocasión, no se ponga a pensar si era un tiburón ballena, si era un tiburón tigre, si era una ballena orca, no sé, olvídense de eso. Porque ese gran pez es único. No ha habido ni habrá otro como ese. Nunca. Fue preparado para esa ocasión. Entonces, cuando él dice, la única señal que yo les voy a dar es como el gran pez preparado para Jonás, ¿qué les está diciendo? Yo soy la señal. No necesitan otra cosa más que creer en mis palabras. No necesitan otra cosa más que confiar en mis palabras. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, cuando Él les habla a ellos, les está hablando de la señal en sí mismo. Usted no necesita que el Señor le sane o no le sane para creer en Él. Usted no necesita que el Señor le dé abundancia para creer en Él. Él puede sanarle, Él puede darle abundancia, si Él quiere. Pero eso se llaman añadiduras. Lo que debemos de creer es que Él tiene preparado un lugar para nosotros y que no importa lo que pase en este mundo, no importa por todo lo que suframos, las persecuciones que tengamos, incluso nuestros errores y nuestros fallos, como todos estos hombres y estas mujeres que están descritos en el capítulo 11, Él nos va a llevar al final. Lo que Él comienza, Él lo perfecciona y Él lo termina. Porque Él es Elohim, porque Él es Dios. Préstele atención, por favor, a este video que puse aquí y vamos a seguir hablando de la esencia de la fe y vamos a poder entender qué significa que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y habita entre nosotros como el Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo, aunque no lo entendamos. Y no necesitamos entenderlo, necesitamos recibirlo. Y ahorita vuelvo a eso en la descripción que hace Juan en cuanto a esos textos. Escuchen por favor el audio. Hoy más que nunca necesitamos la capacidad de un pensamiento crítico y exhaustivo, basado en la palabra de Dios que es inspirada, infalible y sin error. No podemos vivir correctamente sin una cosmovisión correcta. Pensemos bíblicamente, el podcast con el pastor Sugel Michelén. ¿Qué es la Trinidad? ¿Hay alguna analogía que nos ayude a entender esta doctrina? La palabra de Dios enseña claramente que existe un solo Dios. Dios es uno, dice el apóstol Pablo en varios pasajes, Efesios 4, 1 Corintios 8, pero al mismo tiempo la Biblia también enseña que hay tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que subsisten en la esencia divina de la Trinidad. De manera que nosotros tenemos un solo Dios que subsiste en tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, nos da la gran comisión, Él nos dice claramente en Mateo 28 que nosotros debemos llevar el Evangelio para hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así que aquí tenemos un solo nombre, en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, esta doctrina es un misterio. Y aclaro, un misterio no es lo mismo que un enigma. Un enigma es una pared infranqueable que no podemos penetrar. Un misterio es un océano sin fondo en el cual nosotros podemos sumergirnos porque Dios nos ha revelado en su palabra que Él es un Dios trino, pero nunca vamos a tocar pie. No importa qué tan profundo lleguemos, nunca vamos a entender del todo cómo es que tenemos un solo Dios que subsiste en tres personas. Ahora, con respecto a las analogías que a veces se usan para tratar de explicar la Trinidad, el problema con esas analogías
es que muchas veces terminan distorsionando la doctrina bíblica. Por ejemplo, algunas personas dicen que la Trinidad es como el agua, que en ocasiones aparece de manera sólida, en otras ocasiones aparece de manera líquida y en otras ocasiones aparece de manera gaseosa. El problema con esa analogía es que está confundiendo las tres personas de la Trinidad. Vuelvo y repito, el Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo. Cuando usamos la analogía del agua, estamos cayendo en una herejía que fue rebatida en los primeros siglos del cristianismo llamado sabelianismo o modalismo, donde se decía que solo existe una persona divina que se manifiesta en ocasiones como el Padre, se manifiesta en otras ocasiones como el Hijo y se manifiesta en otras ocasiones como el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Nosotros vemos a Cristo en el bautismo orándole al Padre. O sea, aquí tenemos al Hijo orando al Padre y luego dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Así que evidentemente el Hijo está orando aquí en las aguas del Jordán, el Padre está escuchando su oración y el Espíritu Santo está descendiendo sobre el Hijo. Son tres personas distintas. El Padre se distingue por su paternidad, el Hijo por su filiación y el Espíritu Santo por ser expirado, es decir, por ser enviado por el Padre y por el Hijo. Las tres personas tienen la misma dignidad, el mismo valor, el mismo poder. Los tres son Dios, pero son tres personas distintas. Y a veces en las iglesias evangélicas, sin quererlo, nosotros escuchamos a algunos hermanos cayendo en esa mala enseñanza del modalismo, comienzan orando a Dios el Padre y luego le dan las gracias porque Él murió en la cruz del Calvario. Pero ciertamente el que murió en la cruz del Calvario no fue el Padre. Eso es una herejía que se conoció en el tiempo al principio de la era de la iglesia cristiana, se conoció como patripasionismo, porque es como si el Padre hubiera sufrido la pasión, pero fue el Hijo el que murió en la cruz del Calvario. Así que la Trinidad es un misterio, pero es un misterio que ha sido revelado y toda nuestra fe, toda nuestra adoración es una adoración trina. Nosotros adoramos a Dios el Padre, adoramos a Dios el Hijo, adoramos a Dios el Espíritu Santo. Es un misterio, no es un enigma, pero debemos ser cuidadosos al tratar con esta doctrina de no traspasar los linderos de la palabra de Dios. Ser bíblico es hablar donde la Biblia habla y es callar donde la Biblia calla. Pensemos bíblicamente, el podcast con el pastor Sugel Michelén. Ok, usted me puede decir, pastor, pero ¿cómo hago para explicar eso entonces? No lo puede explicar usted, no lo puedo explicar yo. Como decía Sugelen, eso es como meterse a un abismo profundo y seguir nadando hacia abajo, hacia abajo. Entre más aprendemos, más necesitamos aprender. Entre más conocemos de Dios, más nos damos cuenta que no conocemos de Él. Entre más conocemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, más nos damos cuenta que nuestra mente no es capaz de entender eso. Y por eso es que Ezequiel describe como describió a la gloria de Dios. Juan describe como lo describió, porque era lo mejor que tenían para explicar. Y no solo le pasa a usted, me pasa a mí. Cuando el Señor está con los discípulos, que a ellos les pasó también, el Señor le dijo en Juan capítulo 14, verso 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, Elohim, creed también en mí. Y recuerde, no es algo intelectual. No es que creo como los demonios, no. Creer desde la esencia de la fe. Y ahí es donde está la esencia de la fe, mis hermanos. Yo creo que no hemos ni leído todo Hebreos capítulo 11 y ya ustedes van viendo los vistazos, los flashes de lo que estamos estudiando. Creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare un lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y aquí es donde entra lo que usted y yo acabamos de estudiar, lo que nos hace a nosotros confundirnos, lo que tratamos de explicar, y no lo vamos a poder explicar. Eso no es posible explicarlo. Por eso hay que descansar en que Jesús lo dijo y ya. No lo entiendo, no necesito entenderlo. Necesito recibirlo. Necesito aceptarlo. Es como cuando una persona pierde a un familiar. No hay que, ¿cómo le digo? No hay que resignarse a lo que está pasando, porque Dios no nos llama a resignarnos. Dios nos llama a aceptar. ¿Cuál es la diferencia entre resignarnos y aceptar? Resignarnos es de ahí. ¿Qué puedo hacer? Él es Dios. Y aceptar es decir, a Él sea la gloria, sea lo que sea, aunque yo no lo entienda. Eso igual pasa con esto. Esto igual, exactamente de la misma manera pasa con Elohim. No lo entiendo, no necesito entenderlo. Pero yo lo voy a aceptar, a Él sea la gloria aunque yo no lo entienda. ¿Y qué le sigue diciendo a los discípulos? Cuando ellos están en esa inquietud, en esa serie de preguntas que salen del corazón de Él, que de hecho Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Igual como usted y como yo que decimos, Señor, ayúdame a entender esto, no lo entiendo. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, escuche lo que puse en amarillo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Quién está hablando ahí? Jehová, en la persona de Jesús. Pero Felipe le está preguntando por la persona del Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis mismas obras. Cierro con el verso 2 del capítulo 11 y aquí vamos a dejar para estudiar la otra semana para que podamos hablar alrededor de esto. En el verso 2 del capítulo 11 de Hebreos dice, porque por ella, esa fe que acabo de explicar, esa fe de depositar en Dios toda nuestra esperanza, todas nuestras expectativas, sea que estemos sanos o sea que estemos enfermos, sea que estemos en abundancia o que estemos en escasez, incluso aunque hayamos pecado, como estos hombres que vamos a describir en el capítulo de Hebreos, aunque hayamos pecado, aunque nos hayamos alejado del camino del Señor, aunque hayamos hecho cosas que ofendieron a Dios, cuando nos arrepentimos delante de Dios y nos acercamos a Él a través de la obra del Hijo, nosotros nos acercamos confiando que esa justicia que el Señor hizo a través de Él mismo es suficiente para que nosotros, con un corazón contrito y humillado, lleguemos delante de Dios. Y dice el Señor que a un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Porque por ella, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí lo voy a dejar. Lean Juan capítulo 1 y la otra semana vamos a estudiar a profundidad qué significa. Es creer que Dios está entre nosotros como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo.